Hola, ¿cómo están? Nuevamente acá, en Palabra de Mujer. Y miren, con un tema que es inagotable. Desde que la humanidad es humanidad, las relaciones entre todos los seres humanos que la componemos a lo largo de la historia ha estado asignada por distintas cosas, relaciones económicas, políticas, sociales. Se van marcando en función de la diferencia biológica sexual hombre-mujer, han tenido también que ir evolucionando, y en esa evolución, que a veces no es tal, sino que es una involución, la mujer ha sido vista muchas veces como propiedad. Y a partir de allí se van desarrollando nuevas lógicas relacionales que, entre otras cosas, también van marcadas por la violencia. Precisamente por ello es que hoy queremos hablar, como les digo, de un tema inagotable: la violencia contra la mujer o la violencia basada en género. Justamente como una de esas herramientas que ha impedido la liberación definitiva de nosotras como pueblo. Y para ello yo tengo una invitada muy, muy especial. Está conmigo Liliana Ortega, no sé si ustedes la conocen, pero carabobeña. ¿Tú naciste en Carabobo, Liliana? No, nací aquí en Caracas y después. Ah, bueno, caraqueña reencauchada por allá en Carabobo, porque yo la conocí por allá. Pero ella es mujer, es madre, es esposa, es hija, es hermana. Y además, en su historia de vida, la poca que yo he podido conocer, está marcada justamente por un relacionamiento muy fuerte entre las mujeres de su familia. Es además abogada egresada de la Universidad Arturo Michelena, con especialización en el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y también en legitimación de capitales. Justamente estas especializaciones realizadas en la Escuela de la Fiscalía General de la República. Y por otro lado, estudió en China gestión social en la Escuela de Gobernanza allá en China. Así que hoy a mí me complace muchísimo que tengamos ante las cámaras una conversación con Liliana Ortega. Yo les voy a comentar algo. ¿Cómo estás, Liliana? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Carolis? Bien. Agradecida por esta invitación. Qué chévere, porque miren, yo a Liliana la conocí como militante en primer lugar. Ambas militamos en el Partido Socialista Unido de Venezuela, y desde que se fundó esta organización nos veníamos encontrando en los congresos, en los debates, en las mesas de trabajo, también en la escuela de formación. En este momento, de hecho, tú eres la secretaria nacional de la Vicepresidencia de Formación e Ideología del partido, que guía el compañero Eduardo Piñate. Así mismo es. Y además está en un proyecto bellísimo que es la Fundación Causa Justa. Pero yo les estaba contando es cómo la conocí. Yo la conocí allí militando en el partido, y luego, cuando a mí la revolución me dio la tarea durante un tiempo de guiar el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, Liliana ya estaba allí como directora regional del Estado Carabobo, y a través de ella y de su gestión con un gran equipo de mujeres carabobeñas, me fui a conocer directamente en el territorio qué hacía que Carabobo, que además siempre ha sido referente en la militancia feminista, porque vamos a encontrar a lo largo de nuestra historia, no solo en esta revolución reciente, sino en distintos momentos políticos de nuestro país, a grandes mujeres carabobeñas que estuvieron en la vanguardia política de la lucha nuestra. Pero en aquel momento yo me adentré en el territorio porque Carabobo tenía una particularidad cuando evaluábamos todas las regiones, y era la gran movilización de mujeres en torno a las distintas políticas que se impulsaban desde el ministerio, y particularmente había una muy exitosa que se traducía directamente en la organización territorial, y es el proyecto de defensoras comunales y de lucha por la erradicación de la violencia basada en género y por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Así, cuando me fui al territorio, me di cuenta que en gran medida tenía que ver con el método en particular que este equipo llevaba para relacionarse con distintas instituciones y con la materia como tal. Por eso es que a mí me anima mucho conversar contigo sobre este tema, porque antes de adentrarnos allí, Liliana, ¿cómo llegaste tú hasta acá? O sea, ¿cómo te hiciste feminista? ¿Cómo fue esto? Bueno, efectivamente, empecé a militar desde muy joven en el Partido Socialista Unido de Venezuela, y desde allí construimos, junto a un gran equipo en el Estado Carabobo, la agenda. Veníamos de la juventud, y allí cada quien tenía un área con la cual se identificaba más. Nosotras nos identificamos con la lucha y la agenda feminista, y desde allí empezamos a participar. Me recuerdo que fue un llamado de nuestro eterno comandante Chávez
En aquel momento nos llamó las guardianas de Chávez. Y desde allí, bueno, yo empecé a sentir que mi camino dentro del proceso revolucionario era la defensa de los derechos de la mujer o la construcción de la agenda feminista, que era algo innovador en nuestro país. Las mujeres estaban participando de manera activa en los territorios, en espacios importantes para la construcción del proceso revolucionario. Y mi agenda se enfocó en las mujeres. A ver, Liliana, tú y yo nos conocemos desde muy jóvenes en la militancia, en la fundación del partido, en la carrera además feminista. Pero yo sé reconocer mi momento de vida en el que yo dije, la política es lo mío. Así sea un camino desafiante, así sea. Pero hay un momento en la vida de cada militante que es el que te marca el antes y el después para decir justamente eso, es por aquí. ¿Cuál fue tu momento? ¿Tú lo recuerdas? Sí, lo recuerdo exactamente porque es una experiencia del alma. Mi hijo mayor, en un momento, tenía una dificultad de salud, mi esposo y yo muy jóvenes, y no teníamos los recursos para la operación. Sin embargo, bueno, mi suegra vino y empezó a hacer las solicitudes a través del Fondo Único Social y tuvo la aprobación. Solo que en el año 2002, cuando estaban estas guarimbas encendidas en el país, que tumban al comandante Chávez, se crea una conmoción social, el caos. Efectivamente, yo estaba en mi habitación con mi esposo viendo la tele y llega mi hijo, abre la puerta, ¡tas! ¿Y sabes qué me dijo? ¿Qué te dijo? ¿Y ahora cómo me voy a operar? Así. Qué doloroso, porque eso a uno le duele en el útero. No, él fue como que el detonante. Él nos activó con eso y me dijo, mira mami, acaban de sacar al presidente. Y yo, no puede ser. Empezamos nosotros a correr, empezamos a hacer llamadas a la gente en la comunidad y efectivamente había una toma de la revolución, me acuerdo que era en el peaje de Guacara, y nosotros nos fuimos hasta allá a defender la revolución. Primero movidos por el sentimiento de que nuestro hijo nos dio esa reflexión. O sea, y bueno, y efectivamente ya nosotros teníamos nuestra simpatía por nuestro comandante Chávez, que lo seguimos desde el por ahora. Y efectivamente nos fuimos para allá, empezamos a participar en las actividades políticas, participamos en la defensa de la toma de PDVSA en el municipio de Guacara, y así estuvimos nosotros participando de manera activa. Gracias a Dios restituimos el 13 a nuestro comandante Chávez, y desde ahí empezó mi vida política, empecé a militar en la política, empecé a participar, identifiqué mi agenda, y ya cuando llegó la paz a nuestro país, dije, bueno, abogada, continúo en lo mío, pero siempre tenía la chispa. No, empecé a participar en las VB, empecé a participar en los procesos electorales y desde ahí dije, bueno, ya este es mi modelo de vida, así lo decidí. Soy política, me formé mucho más en cuanto a la área política y dije, este es mi estilo de vida. Y en estos momentos te puedo decir, Carolis, que no lo cambio. No lo cambio por nada. Primeramente, agradecida eternamente con Dios y con mi comandante Chávez. Y en segunda instancia, bueno, es el modelo de vida que yo decidí hacer. Porque yo lo que hago ahora es política. Soy abogada, politóloga y con una agenda extraordinaria en defensa de los derechos de la mujer. Ya conocida aquí cómo es que nosotras nos adentramos en este mundo. Ahora te digo, la violencia es una realidad innegable. No solo contra la mujer. En general ha sido una herramienta de relacionamiento de los más poderosos para oprimir a aquellos que quieren explotar en un sistema desigual, injusto. ¿Sí? Y no solo afecta al pueblo venezolano, sino que a veces tenemos expresiones sumamente crudas como el genocidio en Gaza y como las guerras en general, que siempre son sumamente dolorosas. Y otras veces tenemos expresiones de la violencia que son un poco más, invisibles o que están naturalizadas en todo el sistema en el cual nosotras nos hemos criado, hemos crecido y cómo se ha venido desarrollando la humanidad. De hecho, parte de esas relaciones sociales, políticas, económicas, incluso vienen marcadas por la diferenciación sexual hombre-mujer. Y además por el hecho de considerar en medio de todo ese sistema de relacionamiento que la mujer es propiedad. ¿Sí? Que la mujer no es que sea otro ser humano con igualdad de derechos y demás, sino que es propiedad de alguien. Y la historia dice incluso que hubo un momento en que las guerras se hicieron
por las mujeres, por la propiedad, porque quien tuviera más mujeres en su población tenía más úteros, y si tenía más úteros, entonces podía reproducir ese pueblo, y al tener mayor posibilidad de reproducirse, ocupaba más territorio. Y por otro lado, ya en historia reciente también se nos dice que una de las formas de protesta de las mujeres palestinas es parir. Porque como se busca arrasar con el pueblo palestino, una de las formas de resistencia es justamente sostener la identidad y el gentilicio a través del parto. Cosa que algunos quizás no entiendan, pero que efectivamente es un mecanismo de permanencia en el planeta. Desde ese sistema de relacionamiento, alguien diría, bueno, entonces la injusticia va a ser perenne, va a ser eterna, pero nosotras sabemos que la violencia también puede ser finita, porque conocemos de algunos pueblos, incluso en China, a propósito de que tú estudiaste por allá, hay un pueblo indígena chino, los Mosú, si no me equivoco, que el sistema de relacionamiento viene marcado justamente por el hecho de que la mujer es centro. Y en aquellos pueblos que han estudiado antropólogos donde la mujer es centro, la violencia no es una herramienta de opresión ni de relacionamiento. Al contrario, el amor, la solidaridad se manifiestan en ese sistema de relacionamiento popular, en esas comunidades. Y por ello es que justamente nosotras y nosotros hablamos en la militancia revolucionaria de insistir en la transformación del relacionamiento para la construcción de la paz. A partir de allí, y entendiendo entonces que eso ha marcado la historia de la humanidad, cuando llegamos a nuestros tiempos recientes, este sistema, al que se le llama patriarcado, efectivamente se manifiesta también en tiempos recientes. Y la violencia contra la mujer o la violencia basada en género cobra, de acuerdo a datos de la ONU, 1 de cada 3 mujeres del mundo ha sobrevivido o no a alguna forma de violencia, pero ha atravesado alguna de las formas de violencia. Si partimos del hecho que somos la mitad de la población del mundo, imagínate tú la envergadura de este tema, sabiendo que 1/3 de esa población está violentado de alguna manera. Para poder transformar esta realidad, efectivamente tenemos que voltear a ver cómo es que nosotras también podemos de alguna manera formarnos para identificar la violencia y para ayudar a combatirla entre todos y todas, porque no va a poder hacerlo solo la mujer o solo el hombre. Y por eso yo, entre otras cosas, aprovechando que me iba a ver contigo, mira, eso le di a la biblioteca como tú no tienes idea, y encontré esta guía extraordinaria que la editaron en los tiempos de Gladys Requena como ministra, donde, entre otras cosas, se habla de la naturalización de la violencia. Y la naturalización de la violencia a través de la difusión de mitos sobre la violencia a través de respuestas estereotipadas, como por ejemplo, ¿no? Es que a ella, a ver, las mujeres también agreden a los hombres, que uno lo escucha mucho, que porque es que hay un ministerio de la mujer o una defensoría de la mujer, si las mujeres también agreden a los hombres. Entonces, desde allí se naturaliza la violencia, o sea, no entendemos por qué tiene que existir una política privilegiada hacia las mujeres si todo el mundo aquí es violento y se golpea, ¿no? O hay otro ejemplo, este es peor, a las mujeres les gusta que las golpeen. ¿Sabes? Desde niña aquello de, mira, que desde niña en la escuela te dicen, si ese niño te está golpeando es porque tú le gustas, ¿sabes? Y entonces así te van enseñando que de manera natural la violencia es una manera de relacionamiento amoroso. Y ¿a quién le va a gustar que le peguen? Ni a hombre ni a mujer. Bueno, creo yo que ni a un hombre ni a una mujer, a menos que sea un deporte, pues, ¿no? Y eso también tiene final. O sea, los rines duran, el ring dura que creo que 3 minutos en el boxeo. No te van a estar golpeando eternamente. Entonces, la naturalización es una de ellas, ¿cierto? ¿Cuál otro ejemplo de naturalización? Existe uno muy atroz. ¿Cuál es? Desde pequeñito, que dice, no, es que si te golpeas porque te ama. Ah, sí. No, él te golpea porque te ama, porque le gusta a la niña. Y así, lastimosamente, se ha estado naturalizando desde el hogar, en algunos hogares, la violencia contra la mujer. ¿Entiendes? Claro, y también el sistema cultural, porque hablábamos del relacionamiento todo. Hay una canción
que claro, quienes están acá con nosotros, que es un equipo maravilloso y muy joven, no la va a recordar. Pero tú y yo que somos contemporáneas, de repente sí. ¿Tú no te acuerdas de aquella canción que decía, rómpeme, mátame, pero no me ignores, no mi vida? Sí. Y después remata y dice, prefiero que tú me mates que morirme cada día. ¿No? Ey. Y esa canción fue un hit. Sí. Eso para no hablar quizás de algún ejemplo que encontremos en los ritmos contemporáneos. Pero desde allí también te van inoculando eso, ¿cierto? Claro, y desde pequeña. Bueno, comparto una canción contigo que a lo mejor la escuchaste también cuando en algunas veces del hogar se reproducen estereotipos de identificar hombre y mujer y las responsabilidades de cada quien. La de tengo una muñeca vestida de azul. Ajá. Que sepa coser, que sepa borrear y que ponga la mesa en su santo lugar. Claro, y eso refuerza estos roles. Esos roles. Estereotipados porque aún... El machismo, el hombre no hace nada. No, el hombre no lava los platos, desde niña te van Desde colocando. niña. O ya recordé otra que es de una novela cuando nos creen, soy el ladrón de tu amor, tu mal recuerdo. Pero ahí Horrible. en el coro dice que el que te hace llorar es quien te ama. Y entonces a uno le enseñan que tú tienes que estar sufriendo si estás amando, de verdad. Es verdad. Ahí está la naturalización de la violencia. Pero por otro lado está la negación o la minimización de la violencia. No, cuando tú escuchas hablando a varias mujeres, tú que has estado tanto en territorio, no, él me pega lo normal. ¿Sí? O él me pega porque me portó mal, lo hice mal. Eso se escucha muchísimo en las comunidades. Sí. O uno, no, es que lo que pasa es que él se molestó porque no le hice caso. Eso se escucha en las comunidades. Sí. El no hacer caso, me portó mal, no tendí la mesa, no lo hice como él quería. Las mismas mujeres. Claro, salgo a buscar en la calle lo que no Sí, consigo en la casa. Sale la a buscar casa. en la calle lo que no consigue Sí. en la casa. No, él me engañó porque es que a mí no me gusta esto y esto. Sí, es muy duro, sí, porque es duro. efectivamente es una manera de relacionarse que está muy marcada en la cotidianidad y Así que a es. veces pasa entonces desapercibida cuando ni hombres ni mujeres encontramos ese lente especial para ver la realidad de una manera más sensible. Y por otro lado está la estigmatización, que es el proceso mediante el cual se le asigna un atributo a una persona o a una clase social por el cual se convierte en objeto de discriminación o de exclusión. Las mujeres no se van de su hogar porque son débiles y no tienen, además, o no tienen cómo mantenerse, ¿no? Y ahí está estigmatizado. Usted trabaja en la casa. Exacto. Sí, y eso ha sido desde siempre. O sea, no estamos hablando de estos tiempos, aunque todavía se reproduce. Se reproduce sin el acompañamiento de la madre, porque anteriormente se reproducía, no, la mamá te decía, usted está en la casa, pórtese bien y haga lo que su marido le diga. O sea, Sí, ese es claro. el recuerdo de las abuelas. Tienes que portarte bien, tienes que hacerlo bien. Y si discutía y te ibas a casa de tu madre o tus padres, ellas mismas te devolvían. Vaya a su hogar, atienda a su marido. Sí. O sea, términos coloquiales. Sí, sí, es verdad. Atienda a su marido, vaya a su casa, pórtese bien. Y tal la palabra, pórtese bien. Y desde allí el ciclo de la violencia, entonces, si lo vemos en 4 etapas, primero está esa tensión que es una tensión que se va generando en la medida en que la mujer está incómoda dentro de la relación, pero tiene todo este entramado, todos estos estereotipos y dice, mira, algo está mal conmigo porque no me siento cómoda en esta situación. Y se van generando tensiones hasta que pasa algo. Claro, las mujeres que están en el ciclo de la violencia, Ujú. las mujeres cuando están en el ciclo de violencia, se desarrollan una conversación con ellas mismas, crean su yo misma. Y en su yo misma empiezan el debate. No, él llegó ayer, se portó mal, pero hoy me trajo flores. Él va a cambiar, él se comporta bien. Ellas mismas entran en esa disyuntiva y siempre terminan perdonándolo Pero o es que disculpándolo. los gritos, las burlas, las amenazas repetidas, la desvaloración de la persona es como una gota de agua que va erosionando la piedrita, pues, ¿no? Y esa piedrita es el amor propio, la autoestima de la mujer. Así Y allí se va generando una tensión hasta que ocurre algo, un estallido violento, sean golpes, sean agresiones, los golpes psicológicos, las agresiones verbales muchas veces causan más daño. Y esas duelen más. Duelen muchísimo más. Sí. Sí, porque en algún momento una también ha sido sobreviviente de violencia y uno sabe que eso duele y que hay que hacer un trabajo interno durísimo. Duelen y agreden más. Y el agresor lo sabe. No, y además que se te quedan aquí en el Sí. cerebro y tú te las vas repitiendo. Y hay un camino sencillito que te lleva siempre para allá y luego tú tienes que insistir en reconstruirte. Exacto. Y luego viene tal cual como tú decías, como una tercera estación, que es ese perdonar, el agresor pide perdón.
tú dices, ven acá, puede que se haya equivocado, es el papá de mis hijos o de mis hijas, es la persona con la que yo decidí casarme, nadie es perfecto, es todo un proceso de justificación. Así es. Y hay como una luna de miel, porque entonces el agresor se comporta bonito, te trae flores, te dice no va a volver Tal a ocurrir, tal, hasta que viene un nuevo estallido y por eso se llama ciclo. Eso se va repitiendo Así es. como un bucle hasta que en algún momento esa mujer decide romper ese ciclo, pero para ello hace falta tener un acompañamiento, pues no solo de amistades, familiares, sino también institucional, ¿verdad? Sí, señora. Porque ¿cómo se rompe ese ciclo, Liliana? Fíjate que lo que nosotros hemos estado desarrollando en las comunidades a través de nuestra organización, hemos visto o hemos observado el comportamiento de la familia, el comportamiento agresivo del machismo, el hombre, y el comportamiento de la mujer. Muchas veces la mujer no denuncia o muchas veces la mujer aguanta, como decían algunas abuelas, aguanta callado porque está cómoda. Eso también, eso también lo dicen. Entonces, ¿qué pasa? La mujer aguanta y pasa todo ese ciclo, tiene conversaciones con ella misma hasta que la mujer decide salir del ciclo de violencia. ¿Cómo la mujer lo decide? Por algún acontecimiento que involucra a los hijos, al padre, a la madre, algún vecino que interviene y la abraza y la lleva a la reflexión. Y ahí es cuando la mujer decide salir del ciclo. Muchas veces no pasa nada, se van, se separan, hay una separación, no pasa nada. Pero cuando tienes un agresor, un machista agresor detrás de ti, ahí es donde interviene las organizaciones sociales o prácticamente el Estado. Pero ya va, yo me voy a detener ahí un momentito. Porque, ocurre, estamos hablando en general de la violencia. O sea, todavía no estamos hablando ya vamos a entrar en ese tema de la institucionalidad. Pero entonces el ciclo de la violencia se puede repetir aquí, en África, en Asia, en Europa, en cualquier parte del mundo. Así es. ¿Sí? Ese ciclo es universal. Universal. Y efectivamente las redes de apoyo son fundamentales para que una mujer rompa el ciclo. Así es. Hay detonantes, como tú dices, en la vida de alguien, de repente la participación de un hijo, así como tú y yo hablamos de nuestro detonante en la política que nos dijo por aquí, hay detonantes también que pueden llevar a que una mujer rompa el ciclo. Y una vez que rompe el ciclo, que es un ejercicio además de muchísima valentía, porque amerita realmente fuerza interna para poder salir de ese ciclo, porque es sumamente doloroso. Hay gente que no lo comprende y dice, pero ¿cómo vuelve con ese hombre? Y cuesta también explicarlo porque es que te arropan en el cerebro muchísimas conversaciones que te llevan a mantenerte ahí en ese espacio. Y por eso el ir acompañando a la mujer e insistir cuando una mujer es violentada en abrazarla, en acompañarla, en decirle que no está sola es fundamental. Pero en nuestro país ha existido efectivamente violencia como en todas partes del mundo. El sistema patriarcal, machista, como le llamamos, nos arropa a todos como población desde hace muchísimos años, desde hace décadas de hecho. Pero hubo un hito en nuestro país que ha marcado un antes y un después, tanto en la agenda feminista como en esta lucha por la erradicación de la violencia contra la mujer. Y ese hito es justamente la llegada del comandante Chávez y de la Revolución Bolivariana a la presidencia de la República, porque a partir de allí se comenzó a escribir una nueva historia para la construcción del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en nuestro país y además la construcción de lo que nosotras llamamos el socialismo feminista. Yo ahí quiero compartir contigo porque yo sé que tú eres muy conocedora de estos temas, pero el primer paso fue la Constitución, Liliana. Así es. Cuando nosotras vemos la Constitución, te detienes en pues el artículo 2 y el artículo 2 habla de Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de derecho y de justicia, que propugna valores superiores tal. Y dice, entre esos valores, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad y la solidaridad, ¿no? Además, nos habla acá en otro artículo de toda persona tiene derecho al libre desenvolvimiento de su personalidad sin más limitaciones
que las que derivan del derecho de las demás. Es decir, sin ningún tipo de discriminación en el artículo 21. No se permitirán discriminaciones. ¿Eso cómo nos afecta a nosotras? A ver. Nos afecta. Nos empodera. Sí, ¿de qué manera? Bueno, sí, efectivamente cuando llegó el comandante Chávez hace un llamado a la participación social y política de todo el país. Las mujeres son las primeras porque fíjate, independientemente que la mujer venezolana está inmersa en un ciclo de violencia, las estadísticas dicen que prácticamente un alto porcentaje de la mujer venezolana es quien lleva y desarrolla las actividades del hogar. Tenemos mujeres también que crían sola a los hijos y que el agresor aparece de manera intermitente en Navidad, cuando los niños van de vacaciones, y es prácticamente la mujer que siempre está desarrollando todas las actividades del hogar. Efectivamente, la Revolución Bolivariana hace el llamado y la mujer empieza a participar a través del empoderamiento de cada una de sus acciones y las actividades que desarrollan. Con base al artículo 2, que esa es la preeminencia de los derechos humanos, nuestro Estado está garantizando la igualdad como un derecho humano. Y también está garantizando desde el artículo 21 la no discriminación por sexo, porque el tema de la lucha de género es la desigualdad. Y ahí te está diciendo que todos somos iguales ante la ley. Efectivamente, la mujer allí tiene como una protección y se siente en igualdad de condiciones para desarrollar cualquier actividad laboral, actividad política y tener pleno desenvolvimiento de sus actividades y capacidades. No, eso es maravilloso porque esa ha sido la lucha de movimientos en otras partes del mundo. Así es. Y aquí la reconoce. Y además la tenemos contenida en la Constitución. O sea, me esa es la norma suprema y de la norma suprema derivan una cantidad de leyes que amparan el ejercicio de la mujer. Sí, y efectivamente el artículo 88, que el Estado garantizará igualdad y equidad de hombres y mujeres en el ejercicio del derecho al trabajo, entonces impacta directamente en las relaciones sociales y en las relaciones económicas, porque además aquí se reconoce la actividad económica, el trabajo del hogar como actividad económica que debe ser, que genera beneficios, dice aquí, que genera valor agregado y produce riqueza y bienestar social. Sí, claro. ¿De qué manera eso nos posiciona a nosotras en el ámbito, diría yo, en lo social, pero también en esta lucha por el derecho a una vida libre de violencia? Nos posiciona en que la mujer es capaz de desarrollar actividades del hogar y las reconoce como un valor también, las reconoce como un trabajo. Usted se recuerda cuando existía, ella es ama de casa. ¿Qué significa ser ama de casa? Y tenías que colocar categoría nada. Categoría nada. O sea, que haces del hogar, ama de casa. Ahorita el Estado venezolano te reconoce eso como un trabajo, como un valor que genera riqueza. Claro, también. Está en nuestra Constitución. Sin embargo, falta desarrollarlo, Liliana. Obvio. Porque allí hay cosas que todavía no se están cumpliendo, diría yo. Pero vamos en proceso, estamos en la construcción de eso. De hecho, desde la Comisión de Mujeres o Subcomisión de Mujeres de la Asamblea Nacional se han creado leyes que han empoderado a la mujer, que la han empoderado mucho más. ¿Sabes qué? A propósito de ello y sabiendo que yo iba a hablar con una abogada, yo encontré en un acto en el estado Zulia, a propósito del 9º aniversario en aquel momento del Instituto Nacional de la Mujer, el 25 de octubre del año 2008, imagínate tú de cuando estamos hablando, ¿no? El comandante Chávez dice algo increíble, y esto lo traigo a colación, Liliana, porque tú eres vocera de una fundación. Así es. Y hoy día se han desdibujado algunas fronteras, desde mi criterio, esta es una opinión muy, muy personal, en la lucha feminista vinculada al socialismo. ¿Sí? Y porque entonces nosotras cuando hablamos de ser feministas, efectivamente hablamos de la militancia revolucionaria y la construcción del socialismo como una condición necesaria para la liberación nuestra. En aquel momento, allá en el estado Zulia, mira lo que dijo el comandante Chávez. Él agarró y hizo una reflexión en torno al pensamiento de una socialista norteamericana, por cierto, Luisa, yo no hablo inglés, así que si alguien me quiere corregir, bienvenida, ¿sí? O bienvenido porque no hablo inglés. Pero Luisa Niland dice, el socialista que no es feminista carece de amplitud, ¿sí? Pero eso allí no queda, ¿no? Sino que además esta mujer remata ese pensamiento diciendo, y el socialista,
el socialista que no es feminista carece de amplitud. Y él dice, yo no quiero ser un hombre que no tenga amplitud. Yo quiero ser un revolucionario amplio, dice aquí el comandante, ¿no? Pero él dice, además, y el feminista que no es socialista carece de estrategia. Entonces, efectivamente, tenemos una visión que nos invita a luchar por la liberación de hombres y mujeres, porque la igualdad entre hombres y mujeres es un proceso que te lleva a la paz, al relacionamiento no violento, y por tanto el hombre puede desarrollarse plenamente y la mujer también puede desarrollarse plenamente, pero para eso hace falta una estrategia. Y esa estrategia, de acuerdo a lo que dice Luisa y de acuerdo a lo que ratifica el comandante Chávez, es justamente la construcción del socialismo. Desde allí, a partir de ese momento, el 25 de octubre del año 2008, el comandante dice, nuestro socialismo es feminista, porque él allí abraza la idea de la construcción del socialismo feminista como la estrategia para la liberación de la humanidad. Eso a mí me parece extraordinario y maravilloso, e incluso lo vincula con el pensamiento de Simón Bolívar, donde Bolívar reconoce que la mujer, muchos dijeron durante mucho tiempo que la mujer estaba por debajo del hombre. Él dijo, no solo es que esté por encima, es que está más adelantada. Y eso nos lleva entonces a debatir justamente el por qué una feminista ha de ser militante revolucionaria. Y esta declaración del comandante Chávez aceleró de manera vertiginosa la construcción de un sistema de protección de derechos de la mujer y justamente de la búsqueda de la emancipación de esto. Yo no te traje para hablar de todas las políticas, sino particularmente de una lucha. Y es que tú mencionabas a la Asamblea Nacional, y la Asamblea promulgó un conjunto de leyes para crear esa institucionalidad. ¿Tú tienes algunas? ¿Cuáles destacas tú? ¿Qué has visto tú que hemos podido evolucionar desde aquella declaratoria del comandante Chávez hasta ahora? Mira, fíjate que desde la Asamblea Nacional se han creado un compendio de leyes extraordinarias que garantizan el pleno desenvolvimiento de la mujer en cualquiera de sus actividades. Una de estas leyes es la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres, porque esta ley es una ley que garantiza el pleno desenvolvimiento laboral de la mujer en cualquier espacio del territorio. Te voy a poner un ejemplo. Existen los bomberos y las bomberas. En el ámbito policial, en el ámbito militar, siempre se incluye él y ella, algo que anteriormente no sucedía en nuestro país. Y cuando el comandante Chávez le coloca el apellido del socialismo feminista al proceso revolucionario, concreta una agenda de participación política en igualdad de condiciones de todas las mujeres venezolanas. Chévere, pero hablando igualdad de condiciones, igualdad de oportunidades, lenguaje no sexista, porque eso también es una ley aprobada para visibilizarnos, porque lo que no se nombra pareciera que no existiera. Y por eso es que se habla abogados, abogadas, doctores, doctoras, para decir también estamos participando en estos ámbitos. Y la inclusión no sexista en el lenguaje de género, se incorpora un lenguaje de género también. Sí, que está además acá tipificado en esta ley. A mí este compendio de leyes me lo regaló la diputada Cia Villegas, ¿sabes? Y es maravilloso. Pero más allá de eso, ¿de qué vale que nos visibilicemos en el lenguaje? ¿De qué vale que nos visibilicemos en distintos sectores si seguimos siendo violentadas? O sea, hay que proteger también, o hay que garantizar el derecho a una vida libre de violencia, porque yo puedo decir, está bien, yo de aquí para afuera soy la doctora tal, soy la abogada tal, pero si de esa puerta hacia adentro, en lo que es mi hogar, ¿sí?, estoy siendo violentada y me mantengo en silencio, entonces realmente esa emancipación no es tal. ¿Hasta dónde? Por eso nosotros insistimos en que lo personal es político. Y de allí que esa columna vertebral de toda esa legislación, que además siempre ha generado mucha polémica, sea el derecho, la ley sobre el derecho de las mujeres. Ley orgánica sobre los derechos de la mujer a una vida libre de violencia. Esa es la máxima de las leyes que tenemos nosotros acá en el Estado venezolano, promulgada por la Asamblea Nacional. Es una ley extraordinaria que protege, forma, sensibiliza y garantiza el pleno ejercicio de los derechos de la mujer a una vida libre de violencia. Esta es una ley extraordinaria que, como te digo, también contiene los 25 tipos de violencia que puede estar inmersa la mujer. ¿25 tipos? Sí. ¿Cuáles 25 son? O sea, ¿cuáles recuerdas? A ver. Mira, de los 25... De los 25 tipos de violencia que contiene esta ley, existe la primordial, que es súper difícil de demostrar, pero lleva la bandera, primero, que es la violencia psicológica.
es aquella que ejerce el hombre de manera repetida y constante, agrediendo a la mujer, como decir, no sabes hacer el arroz, de ahí en más. Porque ese es un tipo de violencia realmente que va directamente y afecta emocionalmente a la mujer. Está la violencia patrimonial, está la violencia económica, está el abuso sexual sin autorización, o sea, de la pareja como tal, está la violencia informática, está la violencia obstétrica, está la violencia patrimonial, está la violencia... tenemos tantas... La amenaza, el hostigamiento, tenemos la multicausal, tenemos también la violencia que te lleva al femicidio, o sea, el femicidio como tal contenido. Está también la violencia simbólica. Hay 25 tipos de violencia. Violencia política, además, que fue incorporada hace poco. Ahora, tú hablas del femicidio y aquí hemos abierto siempre un gran debate entre femicidio y feminicidio. Así es. ¿no? Que en nuestro país afortunadamente fue saldado en su momento gracias a la vocería de los movimientos feministas que cuando se elaboró esta ley, la primera versión de esta ley, saldaron ese debate. Femicidio y feminicidio en otros países es utilizado como sinónimo. Sin embargo, en nuestro país no es así. No, en nuestro país no se puede utilizar porque fíjate que nosotros tenemos un Estado garantista de derechos. El Estado garantista de derechos, vale la redundancia, garantiza el libre ejercicio y los plenos derechos de la mujer a una vida libre de violencia. Tenemos todo un andamiaje jurídico a nivel nacional que protege y tutela los derechos de la mujer. O sea, el Estado te protege a la hora de ser tú la víctima. No está inobservante. No está inobservante. De hecho, el Estado ha creado espacios de atención para la mujer. Tenemos una Defensoría Nacional de los Derechos de la Mujer a una vida libre de violencia. Esta defensoría está integrada por defensoras delegadas, mujeres abogadas capacitadas y especializadas en materia de violencia de género que desarrollan la defensa y el acompañamiento judicial de las mujeres en los 24 estados del país. Y bueno, una innovación extraordinaria en la revolución feminista y socialista como son las defensoras comunales. Mujeres que están en los territorios que pertenecen al poder popular, que tienen la tarea de acompañar, sensibilizar y atender a las mujeres víctimas de violencia en los territorios. Yo me quiero detener ahí en varias cosas, Liliana. Una, tú hablas del andamiaje que existe en la institucionalidad para proteger a las mujeres que puedan ser víctimas o sobrevivientes de violencia, de alguna de estas 25 formas de violencia de la que tú hablaste, ¿no? Esa institucionalidad abarca todo, fiscalías, órganos receptores de denuncia, ministerios. O sea, claro, porque este andamiaje tiene jurídico. Mira, viene así. Tenemos la parte legislativa con una serie de leyes que protegen a la mujer. Y tenemos también la parte ejecutiva a través de la Defensoría Nacional, el Ministerio de la Mujer, las defensoras delegadas, y también tenemos los órganos receptores de denuncia. ¿Quiénes son los órganos receptores de denuncia? Aquellos cuerpos policiales. Policía Nacional Bolivariana, Policía Estatal y Policía Municipal que tienen una oficina especializada en la atención de la mujer. Tenemos al Ministerio Público con las fiscalías especializadas para la denuncia en materia de violencia a la mujer y llegamos hasta los cuerpos receptores de la Guardia Nacional, que son en espacios fronterizos, que la mujer que está por allá, vamos a decir de Amazonas, se siente amenazada. Ahí el órgano receptor de denuncia es la Guardia Nacional Bolivariana. Hay una garantía en todo el territorio nacional que tú puedas colocar hay una garantía de órganos receptores de denuncia. Entonces tenemos una legislación que nos ampara y protege los derechos, una defensoría que defiende y promueve la defensa de los derechos de la mujer a una vida de violencia, y tenemos también órganos receptores de denuncia. Ahora, ¿quién puede denunciar? Puede denunciar en primera instancia la mujer. Okay. Pero efectivamente la mujer, por causas económicas, psicológicas, no procede a hacer la denuncia en el primer momento. O le da miedo. O le da miedo, claro. Tiene una dependencia emocional y una dependencia económica del hombre y por eso no denuncia. Si yo denuncio, ¿cómo percibo mi ayuda para mis hijos o mi esposo me va a dejar sola? Ese miedo que está allí. Y efectivamente surgen otras personas que pueden denunciar, como algún familiar, algún vecino, los integrantes del consejo comunal en el territorio y en las comunas. También puede denunciar las instituciones, por decir médicas. Pongo un ejemplo, llega una mujer con se visibiliza
que ha sido agredida, el médico puede de hacer la denuncia también. Efectivamente. Wow, yo no sabía eso. Sí. Tiene la obligación de denunciar, está en la ley. Uh-huh. Tiene la obligación de hacerlo. Entonces, todo este grupo de personas puede hacer la denuncia. Y ya dejó de ser entonces esto un problema de pareja. Esto ya es un problema social y se atiende socialmente. ¿Qué es lo que falta? Bueno, acoplar algunas cosas a criterio de nosotras que estamos en la organización Causa Justa, que vemos que se hace necesario actualizar o incorporar el sistema de atención a la mujer en un circuito comunal. A ver, ya yo me detengo allí porque tú hablaste de una Defensoría Nacional que existe. Existe, efectivamente. Y hay defensoras delegadas. Efectivamente. ¿Sí? Esto, dice acá que para ejercer la representación de las víctimas en el artículo 38 de la ley, habla de la Defensoría Nacional. Mientras tú hablabas yo la estaba buscando. Y dice, para ejercer... A ver, la Defensoría Nacional de los Derechos de la Mujer es una instancia de carácter técnico y especializado que está escrito al Instituto Nacional de la Mujer. Es decir, no es solo campaña de prevención. No. Y tiene el deber de brindar atención, orientación y acompañamiento y defensa oportuna y efectiva a las mujeres que están siendo sobrevivientes de violencia basada en género en instancias administrativas y jurisdiccionales, porque hay tribunales especializados. Hay tribunales especializados en materia de violencia de género y la defensora delegada, que es abogada de profesión, es la que está habilitada para hacer el acompañamiento a la mujer en el proceso judicial. Ah, claro, porque aquí dice, para ejercer la representación de las víctimas en el proceso, las defensoras de los derechos de las mujeres cumplirán con los mismos requisitos que se exigen de las defensoras públicas y defensores públicos. Exactamente, hasta se juramenta en la sala del tribunal en materia de violencia de género para tener la representación especial y específica de la mujer que está inmersa. A ver si yo estoy entendiendo entonces. Tenemos una Defensoría Nacional de la Mujer que tiene defensoras delegadas. Estas defensoras delegadas son abogadas de profesión que pueden ejercer en tribunales la representación de una mujer que no tenga abogadas para defenderse en estos casos. Así mismo. Y por otro lado, tenemos defensoras comunales. Que están en los territorios. Sí, que esa política es bellísima, a mí me encanta. Realmente que allí sí pueden, ahí no es necesario que sea profesional. Ahí no necesariamente tiene que ser profesional porque la tarea de la defensora comunal es el acompañamiento, la formación y la sensibilización de la mujer en el territorio e inclusive de la comunidad. ¿Qué pasa? ¿Por qué se crea la figura de defensora comunal? Y yo creo que es sumamente necesaria y hay que reforzarla en algunos espacios. Es que el delito de violencia de género es intramuro. Ese es detrás de la puerta de tu casa. Nadie sabe lo que sucede, como el refrán que dice, nadie sabe las goteras de la casa ajena, ¿verdad? Bueno, efectivamente es así. Sin embargo, en la comunidad, la defensora puede observar la conducta repetida de un agresor en el hogar. Ruidos, gritos, disturbios que sucedan en esa casa. Entonces la defensora comunal tiene la potestad o la capacidad de abordar ese tema que se está tratando en esa casa. De abrazar a la mujer. De abrazar a la mujer, abrazarla, acompañarla, invitarla a realizar la denuncia. Y en dado caso que la mujer no haga la denuncia porque está en el ciclo de violencia y no ha salido del ciclo, puede libremente la defensora notificar al juzgado de paz, que lo llevan los jueces o las juezas de paz en los territorios, o puede hacer la denuncia correspondiente. Yo tengo una percepción con referente a la defensora comunal. La defensora comunal tendrían que ampliarle mucho más su capacidad de desarrollar la actividad que lleva, porque en algunos sitios o en algunos estados, la defensora comunal ni siquiera la dejan entrar a la puerta del tribunal. Ni siquiera al juzgado de municipio. A la defensora comunal. A la defensora comunal. Y fíjate que ahí tenemos nosotros un retardo, porque defensoras delegadas no hay suficientes en el país para tener la atención de todos los casos. Te voy a hablar del estado Carabobo. En el estado Carabobo teníamos aproximadamente 6 defensoras comunales para 14 municipios. No te daba la capacidad y tenía aproximadamente judicializados 198 casos que requerían el acompañamiento de una defensora delegada. No teníamos la capacidad para ello. Entonces, ¿qué pasa? A pesar de que nuestro estado es garantista en la defensa de los derechos de la mujer, carecíamos de la atención directa de una abogada defensora de los derechos de la mujer. La Defensoría de los Derechos de la Mujer es lo más extraordinario que ha hecho la Revolución Bolivariana, porque la Defensoría de los Derechos de la Mujer y la defensora delegada es la que te garantiza la tutela judicial efectiva en protección a los derechos de la mujer. Es gratuita.
¿Mm? Tiene un contenido netamente psicológico y entiende perfectamente los ciclos de violencia donde está la mujer. No es lo mismo que tú contrates una abogada particular que no está formada en materia de violencia de género a que una de tus abogadas delegadas defienda a ultranza un caso. Entonces, uno de los desafíos es justamente fortalecer la Defensoría Nacional a través del incremento de las defensoras delegadas. A través del incremento de personas delegadas que estas están adscritas directamente a la Defensoría de los Derechos de la Mujer y que sin embargo también pudiera utilizar este término, habilitar a defensoras comunales que ya son abogadas a que puedan ejercer el pleno ejercicio de la abogacía en defensa de los derechos de la mujer. No necesariamente tiene que estar contratada, porque la defensora comunal, cuando va a ser acreditada por el ministerio para ser defensora comunal, pasa por un ciclo de formación, con unos módulos de formación y una puntuación para que ella demuestre que tiene el pleno conocimiento técnico, científico y profesional para la defensa de los derechos de la mujer. Liliana, te atajo allí. O sea, estamos hablando acá que tú propones tener una defensora delegada por territorio comunal, por ejemplo. Preferiblemente, ¿sí? Efectivamente, viene del poder popular. Claro, y además la revolución ha masificado la educación, eso. O sea que es factible que tú te consigas una abogada. Es más, hay muchísimas, no es que es factible, hay muchísimas. Inclusive cuando la defensora comunal empieza a atender los casos de la mujer, sucedió en un municipio de Goarra del estado Carabobo. Tenemos 60 graduadas de la misión en abogadas. Uh-huh. Se graduaron allí. O sea, le surgió, bueno, yo puedo ser defensora comunal, pero no puedo litigar en el tribunal. Me preparo. Me graduó de abogado y tengo las credenciales para ejercer como abogada, más no como defensora comunal, porque la que tiene la posibilidad de defender a la mujer es la defensora delegada. Claro, y yo tendría que acreditar a todas estas defensoras comunales como defensora delegada. Como defensora delegada. Pero ahora allí me detengo, porque esta ley tiene años promulgada y la última reforma fue en el año 2021. Pero la revolución ha venido evolucionando también en las formas de atender el territorio. Sí. Y hoy día contamos con cuadrantes de paz, hoy día contamos, según la Constitución, con un sistema de jueces de paz. Así es. Si nosotras incrementamos, a ver, yo estoy tomando aquí tu palabra, la palabra de causa justa. Así es. Se incrementa una de las propuestas es fortalecer la Defensoría Nacional de la Mujer a través de la masificación de las defensoras delegadas, buscando que la meta sea una delegada por territorio comunal. Así mismo es, ojo, que yo creo que ya existe. Vuelvo al estado Carabobo. Nosotros teníamos 2,000 defensoras comunales y 6 defensoras delegadas y 2,000 mujeres preparadas en los territorios, formadas con base a la ley. Porque el pensum de estudio que te da para formar a la defensora delegada contiene todo lo que especifica el objetivo de la ley en materia de violencia, desglosas la ley en la totalidad y formas a la defensora comunal. Maravilloso. Pero, ¿cómo yo comunalizo la justicia especial o el sistema especial creado para la justicia? Nosotros desde la organización Causa Justa estamos trabajando, estamos enfocadas en visibilizar un circuito comunal de justicia de género. Explícame eso, ¿cómo se come eso? Bueno, así como nuestro presidente el día de ayer organizó los cuadrantes de paz, así debe de crearse ahorita un andamiaje del poder popular que integre la Defensoría de los Derechos de la Mujer, la defensora comunal, el juez de paz. Y me voy más allá, existen los tribunales móviles para simplificar los casos. Y en los tribunales móviles se llevan divorcios, matrimonios, certificación de partida de nacimiento, o sea, una serie de actos que se deben de dar en la institucionalidad, el tribunal se despliega en el territorio. O sea, que tú hablas ya de tribunal especializado móvil. Exactamente, o sea, no, yo te hablo, Carolis, de crear un circuito comunal de justicia de género. Eso daría pasos agigantados y nos ubicaríamos en el contexto de la revolución ahorita a través de los circuitos comunales. Ahora te pregunto yo algo. Uh-huh. Ya has estado más empapada aquí. Ahora yo paso a hacer la entrevista. ¿Existe la territorialización de la Defensoría de los Derechos de la Mujer? Las defensoras comunales son expresión de ellos, sin embargo, efectivamente, como tú dices, y hay una experiencia que yo conocí muy de cerca en el estado de Anzoátegui, a través de los centros comunales de la mujer que estaba impulsando en ese momento Marcia Moreno y que lo sigue impulsando el gobernador Luis José Marcano.
que efectivamente llevaban al territorio como la totalidad de la política y la construcción de, como ella dice, feminismo popular. Feminismo popular. Ajá. Entonces, y ahorita las salas de autogobierno también podrían ser una herramienta. O sea, me estás agarrando aquí fuera de base, pero esas son como herramientas que yo veo para territorializar, Claro, porque porque no es tan contundente, no es tan robusto. Las herramientas están. ¿Qué es lo que tiene que tener? ¿Qué es lo que debe haber? La voluntad política de acoplar todo esto para generar el circuito comunal de justicia de género. ¿Cómo se haría esto? Integrando a todos los involucrados. Uh-huh. Porque es que tenemos todos, por decir de alguna manera, los involucrados y los elementos. Defensora comunal, juez de paz, tribunales móviles. Yo creo que el Estado venezolano debe estudiar esto. Nosotros lo estamos haciendo desde nuestra organización Causa Justa, porque efectivamente trabajamos en todas las comunidades, tenemos la atención de las mujeres, tenemos unas compañeras integradas acá que tenemos amplios conocimientos de cómo se desarrolla la atención de la mujer. No, y es un aporte a la paz. Efectivamente, si hay paz en el hogar, puede haber paz en la comunidad, puede haber paz en el territorio. Y que yo creo que es necesario que se cree en este momento. O sea, iríamos al mismo paso de vencedores que va nuestro presidente Nicolás Maduro. Iríamos en el mismo paso. Mira, el programa que él hizo ayer habló de las salas de gobierno, estableció los cuadrantes de paz y todo estuvo abocado al pleno desarrollo de la juventud allí. Entonces, bien pudiéramos nosotros tener este circuito judicial de atención a la mujer como una política territorial que aterrice en el territorio. Y esta política de atención disminuiría realmente índices innecesarios que se llevan tanto en el circuito judicial como en el Ministerio Público. Voy a las anécdotas. ¿Qué pasa? La mujer discute con el esposo, la golpea, está en el ciclo de violencia, lo denuncia. Va a la fiscalía y hace la denuncia. Después vuelve a la casa, él aparece con flores, pintan la casa, se van para la playa, todo hermoso, y se reconcilian. Ajá. Y eso queda allí, en los índices de no atención y de casos no resueltos. ¿Ves? Ahora, con este nuevo sistema que pudiéramos tener en los territorios, estos conflictos podrían, se atienden en el territorio. Pudiera trabajarse desde los territorios porque en el caso de nuestra organización Causa Justa, nosotros estamos impulsando la creación de los observatorios comunales. ¿Observatorios por qué? Porque realmente hay elementos que constituyen el delito de violencia contra la mujer, como son los elementos económicos, conducta machista en el hogar de los hombres. Estas dos son las aristas que más traen la violencia de género. Okay. ¿Qué pasa? Desde el observatorio, con la experiencia que tenemos nosotros en Carabobo y Causa Justa, observamos la conducta de las parejas en el hogar, observamos las conductas que desarrollan los hombres y las mujeres en la comunidad, uh-huh, con el fin de generar planes y programas preventivos para que la mujer no sea víctima de violencia. Pues me parece súper interesante porque justamente acá en la ley se habla de la constitución de una comisión nacional donde pueden hacer vida organizaciones sociales, y en el artículo 50 dice que esta organización o esta comisión, entre otras cosas, debe garantizar mecanismos de coordinación territorial, quedando obligados a la articulación común para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Y se enmarca lo que tú me acabas de decir de los circuitos comunales. Pero además, a propósito de lo que me estás diciendo ahorita de los observatorios, dice también que es justamente desarrollar e impulsar planes de atención y orientación para personas agresoras, trabajar, coordinar y articular con los diferentes órganos y entes programas de prevención, difusión y educación dirigidos a transformar los patrones socioculturales. Pero no podríamos hacerlo si no conocemos lo que está ocurriendo en el territorio. Exactamente. ¿Cierto? Y la única manera de conocerlo es levantando estadísticas, sistematizando, llevando todos los casos. ¿Y qué pasa, Carolis? La ley es hermosa, sí, es preciosa. Bellísima. Te describe cómo tú vas a desarrollar la atención de la mujer. Y hay leyes que a veces tienen o se convierten en letra muerta, ¿sabes? Uh-huh. Por la inejecución de lo que está contenido allí. Gracias a las organizaciones, a los movimientos feministas, nosotras hemos creado una gran cantidad de atención a las mujeres.
O sea, estamos en los territorios. Las organizaciones sociales feministas están en los territorios atendiendo los casos de la mujer. Y en el caso de Causa Justa, una de nuestras principales atención a la mujer es la violencia basada en género. Y por eso te digo, o sea, estamos creando y proponiendo. Te tengo que detener otra vez porque aquí en el numeral 7 encontré establecer un sistema integrado de recolección de datos estadísticos sobre la violencia contra las mujeres por razones de género, desglosados en función del tipo de violencia y la relación entre los autores y las víctimas, y sobre el número de denuncias, enjuiciamientos, condenas y penas impuestas a los autores, así como sobre las medidas de protección y reparación de las víctimas. Tú dices entonces que se pueden establecer observatorios desde la comunal. Desde la comunidad, desde lo comunal, se pueden observar un circuito judicial comunal. Y que tenga observatorio, comunal. Que tenga el observatorio comunal. ¿Por qué? Porque efectivamente nosotros o el Estado venezolano aboga a la institución familia. Y si yo tengo un observatorio de género y observo la conducta de la familia Pérez, las agresiones obedecen a que hay falta de ingreso económico, a que hay falta de atención del hombre hacia la mujer o de la mujer hacia el hombre, porque nuestro Estado también es garantista de la igualdad de género. Si se observa, se crea en ese territorio específico un plan de atención integral vinculado a la economía productiva, a la formación de los niños, niñas y adolescentes, a la participación de la juventud en las diferentes actividades, te aseguro que el resultado va a ser diferente. Y se va a poder medir además en lo pequeñito. Claro, lo mides ahí, cuerpo a cuerpo. Cerquita en la comunidad. No tendría que venir la defensora nacional ni la defensora estadal a ver qué está pasando en esta comunidad. Es un tema de confianza, y crear el método y el mecanismo de cercanía de la política de atención a la mujer. Claro, es territorial, es comunalizarlo. Es comunalizarlo. Porque sería agregado, o sea, el comunal puede alimentar al municipal, al parroquial al municipal, el municipal al estadal, el estadal al nacional. Circuito comunal. Ey, Liliana, sí, estamos hablando de un sueño posible, por lo que yo veo. Si es posible, aquí, mira, nuestro país es mágico. Y tenemos una revolución feminista. Y eso nos permite crear, nos ha permitido crear. Porque todos los elementos están. Todos los elementos están para que acoplemos y territorialicemos la política de atención en materia de violencia de género. Me encantó. Yo me quiero quedar con eso para no extendernos más, Liliana. Pero me encanta lo que estás diciendo porque hemos conversado sobre la violencia en general, pero además aterrizamos y vamos cerrando con desafíos. Así es. Para la revolución bolivariana en la comunalización de el sistema de garantías por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Yo me quedo por acá con el fortalecimiento de la Defensoría Nacional a través del incremento del número de defensoras delegadas, la comunalización del sistema de protección y de defensa, particularmente a través de la masificación de las defensoras delegadas y el fortalecimiento de las defensoras comunales, y esto súper innovador, el circuito comunal de justicia de género. Así es. Liliana, un gusto haber conversado contigo y mucho éxito en la búsqueda y la concreción de este circuito comunal de justicia de género. Gracias a ti por dejarnos de verdad presentar desde Causa Justa esto. Un abrazo, nos vemos en la próxima entrega.